12 de julio de 2017. Cherry es la octava chica del mes. Curiosamente, ella fue la primera chica en ser elegida para el proyecto de Luna junto a Hazel. Hablemos en principio de su nombre. 최예린. Este, en base al hanja utilizado, se puede entender como hermoso capullo de flor. Por su parte, su nombre en Luna es Cherry, un juego de palabras de su nombre real y en inglés cherry, cereza, que refiere a la fruta representativa de esta integrante. Esta fruta proviene del árbol perteneciente a la familia Rosaceae, misma familia de plantas que las frutas de YYXY. Etimológicamente deriva del latín y a la vez del griego, y simbólicamente son emblemas de la pasión, el amor y su forma nos recuerda a un corazón. Su color representativo es el violeta, asociado con la sabiduría y la creatividad. Según Carl Gustav Jung, un psiquiatra y psicólogo suizo, fundador de la psicología analítica, el color violeta o morado es aquel que está entre lo humano y lo divino, la unión de dos naturalezas. Y esto podemos vincularlo al hecho de que Cherry es capaz de vincular planos divinos como Edén con aquellos terrenales. Al igual que Jinsoul, Cherry tiene un color secundario. Se trata del blanco, que representa libertad, paz, purificación y a la luz. Podríamos decir que Cherry es el lado opuesto al negro de Jinsoul. Su animal representativo es el murciélago de la fruta, también conocido como mega murciélago o murciélago del viejo mundo, siendo este último nombre determinado por datos genéticos del mismo. Estos mamíferos son nocturnos o crepusculares y se orientan mediante la ecolocalización. Son símbolo de renacimiento y profundidad, y como tótem significa que eres extremadamente consciente de los demás, así como Cherry es consciente de los múltiples planos del Lunaverse. Al igual que Kim Lip y Jinsoul, Cherry tiene un superpoder, en su caso, viaje dimensional o interdimensional. Esta habilidad consiste en moverse entre universos o dimensiones alternativas. Los usos y métodos varían demasiado dependiendo del usuario, pero sabemos que en este caso, Cherry utiliza los espejos. Antes de analizar el MV, me gustaría repasar las imágenes conceptuales y teasers de Cherry. No contamos con frases de relevancia como pasó con Jinsoul. Sus imágenes suelen ser bastante tranquilas comparadas con las que ya analizamos. La vemos con ropas de color violeta, usando un corset de perlas y lo más destacable son sus aros de diamantes, una figura que vimos con Hazel en Let Me In. Además, tiene unos zapatos muy similares a los de Luna 1/3. En una imagen la vemos con una pluma, pudiendo aludir a cualquiera de las otras integrantes con un ave como animal representativo. También tenemos una sesión más urbana con una campera de jean de tonos violáceos, una remera con la frase The King Crown America y la presencia de humo violeta similar a lo que vimos con Kim Lip y Jinsoul en sus videoclips. Siguiendo estas referencias estadounidenses en su concepto, podemos verle una remera con la frase California y tiene un choker como el de Jinsoul pero de color morado. Para finalizar, hablemos de las imágenes vistiendo de color blanco, principalmente las de Jinsoul and Cherry, en las que destacó un octaedro que, según lo que hablamos en el MV de Kim Lip, simboliza al aire. Esto me lleva a pensar directamente en Siso, donde vemos a Chu y Gowon con este mismo objeto en la habitación. Pero esta serie de imágenes también se ve reforzada por el B-side de Cherry, Puzzle. El tema secundario, Puzzle, es un dueto de Jinsoul y Cherry producido por Daniel Obi Klein, quien también produjo Eclipse de Kim Lip. El talento vocal de Jinsoul y las hermosas armonías de Cherry se convierten en las piezas del puzzle que se juntan. La canción Puzzle juega con la idea de alguien enigmático, un amor difícil de descifrar, como un código o un rompecabezas que la persona quiere resolver desesperadamente. Pero a nivel de historia en el Lunaverse, yo creo que habla sobre cómo Jinsoul y Cherry intentan buscar todas las piezas para unir al grupo entero. Analicemos un poco cada parte de la canción.
En esta primera estrofa yo creo que nos habla más desde la perspectiva de Jinsoul, que se encontraba en la oscuridad y no es hasta que encuentra su luz que puede encontrar su calma, como vimos en Singing in the Rain. De hecho, sabemos que ella era aquel secreto que Luna One Third encontró. Y hablando de este secreto, en estas estrofas no solo hay una referencia al mismo, sino que también a Hyunjin con I'll Be There al mencionar 24/7 y 365. Además de este código del que hablan, igual al de Sonatin, que a su vez podría vincularnos con Rendezvous 18.6 años de YYXY, y la idea de que las chicas de Luna al intentar juntarse estarían indicando las coordenadas en donde se encuentran. Pero esta idea de intentar encontrar a todas las integrantes se ve mejor en este apartado. Aunque parece que alguien no quiere ser encontrada y escapa de ellas. Y de hecho, Jinsoul parece no rendirse en esta persona y se propone encontrarle cueste lo que cueste. Cherry y Jinsoul nos cuentan que a medida que intentan descubrir la verdad del Lunaverse, todo se complica más y más. Pero no se rendirán aunque aún no puedan llegar a esta persona. La canción principal de Cherry, Love Cherry Motion, es una melodía pop bailable y funky que resuena en el caluroso verano y demuestra el encanto jugoso de Cherry. El hechizo de amor, Love Cherry Motion, se produce con las cualidades opuestas de un coro refrescante y explosivo, y ritmos étnicos para crear su propio sentido del estilo con delicadeza. El título de esta canción encapsula la idea de un amor dinámico, dulce y transformador, tal y como vemos en este apartado de la canción. 사랑이 뭐가 뭔지 A to Z 난 아직 몰라도 키 끝에 떨리는 이 느낌 봤어 Love Cherry Motion 한여름밤 보이던 속으로 Love Cherry Magic 너와 함께 꿈을 꾸는 paradise.
Como se nos menciona en la descripción del video, este MV fue filmado en Jeju Island para capturar el verano, pero ¿qué es este lugar? Se trata de la isla más grande de Corea del Sur, ubicada dentro de la provincia de Jeju. La isla fue formada por una erupción volcánica y tiene un clima templado y moderado. Incluso en invierno, rara vez la temperatura desciende por debajo de los 0 grados. Curiosamente, en esta isla se encuentran las 돌하루방, grandes estatuas de roca que ofrecen protección y fertilidad, colocadas en las entradas de aldeas para protegerlas de los demonios que viajan entre realidades, lo cual termina siendo de alguna forma gracioso porque Cherry se caracteriza por tener este superpoder. Comenzamos nuestra historia con una Cherry que camina hasta llegar a una playa, vistiendo el mismo uniforme que las dos integrantes anteriores. Además, lleva una mochila como Kim Lip o Bibi. La vemos llegar a una casa donde están Yeojin y Hasul, y mediante un espejo llama la atención de ellas. Para entender esto, leamos la descripción. El video musical fue grabado en la isla de Jeju para capturar la atracción visual del verano. Hasul, la líder de Luna One Third, y Yeojin, la miembro más joven de Luna, unieron fuerzas para ayudar en el proceso. Esto es curioso, ya que lo último que sabíamos de Yeojin es que se había perdido en el gran bosque oscuro. Quizás esto significa que Hasul fue la única que pudo encontrarla. De cualquier forma, quiero poner en foco la frase que tiene la remera de Yeojin, Wanderer, que se puede traducir como nómada o errante, y habla de una persona que anda sin rumbo, de forma similar a como Yeojin se perdió por ir entre dimensiones. Ambas ayudan a Cherry a cambiarse y esta se pone una remera con un arco iris. Acá también vemos que sostienen una luna brillante en miniatura. Además, en esa habitación hay una tele roja con estática que me recuerda a la que había en las imágenes promocionales de Kim Lip. Tras cambiarse nuevamente, saltan juntas a la piscina con un flamenco inflable. Este animal simboliza la serenidad y podría representar el crear comunidad o estar en grupo. Las remeras que usan en esta escena dicen hide, escondido. Las vemos jugar al Jenga y de repente aparece un pastel con una cereza sobre la cama. Cherry se acerca y tras morder la cereza, como si se desmayara, cae dormida. Vemos flashes de clips relacionados con la luna y los colores rojo, violeta y azul, e incluso la figura de un murciélago, su animal representativo. Despierta de cabeza en la cama, pero en otro mundo. Este recurso, estar de cabeza, es utilizado para demostrar que ya no se encuentra en la Tierra, sino que está entre Edén y esta. Se trata de un espacio conocido como la Media Tierra y es donde Odd Eye Circle reside. Una luz llama su atención y una chica vestida de blanco es vista a la distancia, así que Cherry decide seguirla. Sabemos a posterior que se trata de Kim Lip, pero ¿cómo llegó ahí? En este lugar también existen 12 espejos que representan a las 12 integrantes del grupo. Al acercarse a uno de ellos, su reflejo le lanza una cereza. Esta claramente es otra integrante de Luna y muy probablemente se trate de Eve. Tras morder nuevamente la cereza, Cherry vuelve a viajar. Es entonces que vemos a Kim Lip y Jinsol salir detrás de Cherry. Y presten atención al orden en el que lo hacen debido a que tendrá importancia para la teoría final. También quiero mostrarles varias escenas coreográficas que me resultaron curiosas. Cherry abre sus ojos sentada en un árbol invertido. Tenemos una escena interesante en la que observa un espejo en el suelo y ve el reflejo de un árbol que sale del techo encima de ella. Esta imagen es representativa de los 3 planos en el Lunaverse: Edén, Media Tierra y la Tierra. Al despertar nuevamente, todo es violeta, su color se ha esparcido por todas partes. Y al final, Cherry se encuentra con 3 lunas de colores muy particulares.
Entonces, ¿qué acabamos de ver y cómo se enlaza esto con el Lunaverse? La respuesta es sencilla, y a diferencia de las otras integrantes de Odd Eye Circle, esta es la historia de cómo Cherry, una humana normal y corriente, termina entrando al Lunaverse. Lo curioso está en la última escena junto a las lunas de los colores de Odd Eye Circle. De hecho, el orden de estas es Cherry, Kim Lip y Jinsoul, lo cual avalaría más que Cherry tenga el color blanco y que Jinsoul el negro al estar al fondo, pero esto es solo una teoría y no sé si tiene mucho sentido. El MV también cuenta con una escena post créditos en la que vemos que Cherry se ha unido a Kim Lip y Jinsoul en la Tierra Media. Dicho esto, espero que les haya gustado este super análisis de Cherry y Love Cherry Motion. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y nos vemos en la próxima.